veíamos lo que eran las máquinas hidráulicas, su clasificación, ¿verdad? Aprendíamos que las máquinas hidráulicas pueden ser, en términos generales, pueden ser motoras o generadoras. Y no solo las máquinas hidráulicas, también las máquinas térmicas, ¿verdad? Pueden ser motoras o generadoras. Una máquina generadora decíamos que era aquella que le proveía energía al fluido. Y una máquina motora, todo lo contrario. Le tomaba energía del fluido y nos la convertía a potencia mecánica, en el caso de las turbinas. También decíamos que las máquinas hidráulicas podían ser turbomáquinas o máquinas de desplazamiento positivo. Las turbomáquinas eran aquellas que trabajan bajo el principio de intercambio de energía, es a través de la ecuación de Euler, es decir, cambia la cantidad de movimiento del fluido. Esas son las turbomáquinas. Y las máquinas térmicas eran aquellas en donde la densidad del fluido no permanecía constante, ¿verdad? O sea, había un cambio, una variación de la densidad del fluido desde que entraba a la máquina hasta que salía. Esas eran las máquinas térmicas. Pero las máquinas térmicas también pueden ser turbomáquinas, ¿ok? Entonces puedo tener una turbomáquina térmica. ¿Qué es una turbomáquina térmica? Bueno, es una máquina que el intercambio de energía entre el fluido y la máquina se da a través del cambio en la cantidad de movimiento. Eso es turbomáquina. ¿Qué la hace térmica? Que la densidad del fluido cambia desde la entrada a la salida de la máquina, ¿okay? Esa es la clasificación que debemos de tener presente siempre. El principio de funcionamiento de intercambio de energía nos va a decir si es una turbomáquina o si es una máquina de desplazamiento positivo. Y la condición de la densidad constante o no nos va a decir si es una máquina hidráulica o si es una máquina térmica, ¿verdad? Si transfiere energía al fluido o la recibe de para convertirla a potencia mecánica y que nosotros la utilicemos para generar energía, para generar electricidad o para realizar cualquier tipo de actividad que necesite potencia mecánica, entonces es una máquina motora, ¿okay? Independientemente sea térmica o hidráulica. Entonces, cuando se clasifican las máquinas debe tenerse presente todo eso para poder hacer una buena clasificación. Vamos a comenzar el tema de las turbinas hidráulicas. Vamos a estudiarlo, vamos a repasar los componentes de las turbinas, pero vamos a ir ya haciendo énfasis en las turbinas que vamos a estudiar más adelante. Lo que estamos viendo hasta el momento es únicamente una introducción al estudio de las máquinas hidráulicas para que ustedes comprendan bien cuando comencemos ya a introducir los modelos matemáticos. Cuando yo les diga, por ejemplo, las pérdidas en el distribuidor, las pérdidas en el tubo de aspiración, cuando les diga la potencia cedida por el fluido a la máquina, ustedes sepan cuáles son los elementos en donde se está dando ese cambio de energía, esa pérdida. ¿Qué lugar ocupa el distribuidor respecto al tubo de aspiración, ¿verdad? ¿Cuál es el trayecto que sigue el fluido desde que ingresa a la tubería forzada hasta que es descargado aguas abajo de la turbina? Porque de esa manera ustedes van a entonces comprender las pérdidas, los rendimientos y las diferentes potencias que se dan al interior, en este caso de una turbina hidráulica. Muy bien, entonces, ¿qué me pueden decir de esta instalación que estoy mostrando en este momento?
Primero, Diga. pues al ser una represa, ¿verdad? Entonces estaría, creo que el punto central de toda esa instalación sería la máquina motora. En este caso sería el generador, que es el que obtiene la energía del fluido por medio del movimiento de la turbina, y la turbina que es impulsada a la vez por el fluido que proviene del embalse. Y Exacto. esto genera energía eléctrica. O sea, pasamos de un movimiento de obtener energía del fluido, y esta se convierte a energía mecánica, y esta a su vez se convierte en energía eléctrica. Exacto, muy bien. Muchas gracias por su participación. Precisamente lo que dice es eso, ¿verdad? Tenemos una instalación para poder generar electricidad a partir de la energía del agua almacenada acá, en un embalse. Entonces, nosotros tenemos agua almacenada acá, embalsada, agua embalsada, y esta agua la hacemos pasar a través de una turbina. ¿Sí? Cuando el agua pasa a través de la turbina, esta le cede energía al rodete de la turbina. Recuerden que el rodete es parte de la turbina, pero no lo es todo, ¿verdad? Hay otros elementos por los cuales el agua debe de circular antes de llegar al rodete, y otros elementos por los cuales debe circular antes de descargarse acá, donde aquí dice salida de agua, ¿verdad? Entonces, el caso es de que cuando el fluido, en este caso agua, pasa a través de la turbina, le cede energía a la turbina, ¿verdad? Esta la convierte en energía mecánica y la transmite a un generador. El generador toma esa energía mecánica en el eje y la convierte a energía eléctrica. Esa energía eléctrica la pasa por un transformador, le eleva el voltaje y nos la lleva a una línea de transmisión, ¿verdad? ¿Por qué es necesario elevarle el voltaje a la energía para poderla transportar a través de las líneas de transmisión? ¿Quién me responde esa pregunta? No sé si me escuchan. Sí, le escucho. Yo vi una vez un video de que es necesario que se eleve bastante porque se pierde la energía a ser transportada de esa planta hacia otro lugar, entonces de ahí sale con podríamos decir, con un voltaje y llega a su lugar de destino con pérdida. Exacto, eso es verdad. O sea, hay que elevarle el voltaje para poderla conducir grandes distancias, ¿verdad? ¿Qué? 13.000 voltios. Imagínense, ¿cuánto utilizamos nosotros en nuestras casas? Normalmente. 110. 110 voltios, 220 voltios. Sí. Entonces aquí la energía se transmite a 13.000 voltios. Hay otro voltaje, perdón, de transmisión, digamos 13.000 voltios. Esos 13.000 voltios luego son bajados en una subestación. Ya digamos que llega a la ciudad, llega al lugar donde se va a distribuir. Ahí es bajada a otro nivel de voltaje, a un voltaje de distribución. Luego de ese voltaje de distribución, va a viajar al interior, supongamos, al interior de la ciudad, y va a llegar a los transformadores que están cerca de nuestras casas, donde va a bajar el voltaje a 110, o podemos tener 220, ¿va? O sea, entre neutro y línea vamos a tener 110. ¿Ok? Y entre línea y línea podemos tener 220. Entonces, por eso es necesario incrementar el voltaje. Bueno, el caso es de que la conversión de energía, la energía que trae el agua desde este embalse, comienza desde que se introduce en la tubería forzada. Cuando el agua se introduce a la tubería forzada,
esta tubería que conduce el agua, se le denomina tubería forzada, comienza a experimentar pérdidas de energía, ¿ok? Por fricción, por accesorios. Aquí hay una válvula. Y ingresa a la máquina y sigue perdiendo energía, pero esa pérdida de energía ya es atribuible a la máquina. Esa pérdida de energía ya impacta en el rendimiento de la máquina. Una vez el fluido ingresa a la máquina, todas las pérdidas que va a experimentar se le atribuyen a la máquina, ¿ok? Y va a afectar su rendimiento. Intercambia energía con el rodete y luego de intercambiar esa energía con el rodete se dirige hacia el tubo de aspiración, ¿ok? Donde hay una recuperación de energía. Luego del tubo de aspiración sale se dirige agua abajo, ¿ok? Y aquí es la descarga. Entonces, esta diferencia de altura que hay desde este punto que estoy señalando acá hasta aguas abajo, donde es descargada, se le denomina altura bruta, ¿ok? Altura bruta. A esa altura bruta se le restan las pérdidas que hay antes de la turbina y después de la turbina, y me queda la altura neta. La altura neta es aquella energía que queda a disposición de la turbina para que en función de su rendimiento la transforme a potencia mecánica en el eje. Por supuesto que de esa altura neta se van a perder un porcentaje de energía debido a todos los accesorios que componen la turbina. ¿Alguien me puede enlistar los componentes de una turbina hidráulica? Vamos a ver, voy a comenzar a usar el listado. Lara, Celaya, Óscar, Miguel. Los rodetes, ingeniero, los álabes, el eje, y hay otras cosas que no vamos a dejar que lo digan los compañeros. Joven. Bueno, ¿quién es? Les decía, ¿quién es Lara, Celaya, Óscar, Miguel? Yo, ingeniero, no sé si me escuchó cuando le respondí. Sí, pero es que tenga paciencia, hombre, tenga paciencia. Vaya, dígame, enlístame los componentes. El rodete, los álabes, el eje de transmisión, y solo de eso me recuerdo por el momento, ingeniero. Muy bien, el rodete, el eje, ¿verdad? El eje, sí. Los álabes los son álabes, parte. sí, los álabes. Exacto, los álabes son parte del rodete. Muy bien, gracias, Óscar Miguel. Bueno, bien, Óscar Miguel ya nos dijo, ¿verdad? El rodete, el eje. ¿Por qué es importante el eje? Porque con el eje se puede transmitir la potencia mecánica, ¿verdad? En este caso, como es una turbina, del rodete hacia el generador. Muy bien, dígame. No sé si ahí podríamos mencionar también la voluta. Claro, claro que sí. La voluta, ¿qué más? Veamos. El distribuidor, el estatus. Veamos, pongan atención. Voluta se le denomina en las bombas, ¿ok? En las bombas se denomina voluta. En las turbinas se le denomina caja espiral. Ya. Sí, ahí me confundí quizás. Voluta en las bombas. En las turbinas se le denomina caja espiral. Entonces, la caja espiral, ¿qué más? El distribuidor mencionaba Un distribuidor. El estator. Muy bien. Tendría difusor, ingeniero. ¿Cómo? Tendría difusor. Claro, este es el difusor, ¿verdad? O tubo de aspiración. Cabal, por donde sale el agua abajo. Sí, ese es el tubo de aspiración o difusor. Comúnmente el tubo de aspiración. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? Así como ese difusor, usted me preguntó acerca de la parte de la turbina. Todo eso forma parte de la turbina.
Exacto, exacto. Vaya, vamos a ver, ahora que ya dijeron las partes, veamos. Cuando el agua termina su recorrido por la tubería forzada, el primer componente que va a encontrar de la turbina es la caja espiral. ¿Ok? La caja espiral. Luego de la caja espiral, el distribuidor. Y inclusive antes del distribuidor puede haber un predistribuidor, ¿va? Que es el que orienta las líneas de corriente para que ingresen al distribuidor. Luego del distribuidor, inmediatamente está el rodete. ¿Okay? Cuando el agua abandona el rodete, se dirige directamente al tubo de aspiración. ¿Ya? Y la descarga. Recuerden, lo primero que va a encontrar el agua en este caso va a ser la caja espiral, luego el predistribuidor, luego el distribuidor, luego el rodete y por último el tubo de aspiración. ¿Ya? Todos esos son los elementos que componen la turbina. Muy bien, entonces les decía sobre la altura bruta, que es la diferencia de niveles. Si a esa altura bruta le restamos las pérdidas que hay en la tubería forzada, entonces me queda la altura neta, que es la energía que el fluido pone a disposición de la turbina para que ésta convierta parte de ella en potencia mecánica en el eje. ¿Sí? Ahora miren este caso. Otra vez, ¿verdad? Imagínense aquí arriba tengo el agua embalsada, ¿verdad? Tengo el agua embalsada acá. Y la transporto por una tubería forzada. Y se descarga acá. Vean la diferencia que hay entre esta instalación y la anterior. ¿Qué diferencia ven? Uno está vertical, la otra horizontal. Que no tiene caracol. Muy bien. En la empresa, está bien. Muy bien, han mencionado muchas diferencias importantes. Alguien dijo por ahí que no tiene caracol, ¿va? O sea, no Sí, tiene, yo, ingeniero. exacto, no tiene no tiene caja espiral, no tiene, tampoco tiene, ¿qué mencionaron además? Difusor o tubo de aspiración, ¿verdad? No tiene. Muy bien, buena observación, no tiene. Vean, ya identificamos un par de diferencias. ¿Va? ¿Qué más? El tipo de válvula es diferente. Vaya, el distribuidor en este caso, quien desempeña las veces del distribuidor es esta válvula que tengo acá, porque regula el caudal. ¿Okay? Para esta turbina, este es su distribuidor, pero no funciona como en el caso de la turbina que vimos acá, ¿verdad? Que el distribuidor rodea todo el rodete. Aquí no, el distribuidor envía el fluido únicamente a un álave, ¿verdad? Un álave, y los demás álaves no están en contacto con el fluido. ¿Okay? A esta condición se le denomina admisión parcial y a esta condición se le denomina admisión total. ¿Por qué? Porque la caja espiral permite que todo el rodete sea inundado simultáneamente, ¿verdad? Porque todos los álaves van a estar en contacto con el fluido al mismo tiempo. En este caso no. En este caso solamente este álave está en contacto con el fluido. A medida va girando, estos álaves entran en contacto. Pero se denomina admisión parcial. Y no tiene tubo difusor. Esa es muy una buena diferencia, ¿no? No tiene tubo difusor. Una vez el agua abandona el rodete, es descargada a su canal de desagüe, ¿verdad? O sea, aquí el agua ya va al desagüe, o sea, agua abajo, es retornada al río, digamos que la hemos tomado de un río por acá, entonces aquí retorna al río. Bien, otra diferencia que podemos notar. Una pregunta. ¿Diga? ¿Y ahí el rodete es semiabierto o es abierto así total? No,
Lo que pasa es de que, ¿a qué refiere abierto? Como mencionaba en la clase anterior, de que había los rodetes, había un abierto, semiabierto y ok. No, aquí no aplica esa clasificación por el tipo de turbina. Lo que pasa es que tiene una turbina de admisión parcial, ¿verdad? Entonces lo que hace el chorro es impactar sobre esta cuchara y provoca el movimiento giratorio del rodete. Y luego otro ala retoma la posición y es impulsado por el chorro. ¿Okay? Una diferencia importante en este tipo de turbina es que el chorro aquí lo tengo a presión atmosférica. Vean, aquí lo estoy señalando. El chorro aquí está a presión atmosférica. Y sale del rodete a presión atmosférica. Toda esta cámara la tengo a presión atmosférica. ¿Ven? Todo esto lo tengo a presión atmosférica. En este caso no. Aquí tiene una presión y cuando sale de la turbina tiene otra presión, del rodete, perdón. Cuando sale del rodete tiene otra presión, una presión menor, porque hay un cambio de presión. En este caso no. En este caso, el intercambio de energía en el rodete se da a presión atmosférica. Como un chorro saliendo a la atmósfera, impacta y viaja a presión atmosférica siempre. Esta condición la hace a la turbina clasificarse en el grupo de turbinas de acción. ¿Verdad? Turbinas de acción. Turbinas de acción. Y este tipo de turbina, en donde el fluido cambia de presión, se denomina turbina de reacción. ¿Okay? Esta turbina específicamente se denomina turbina Pelton, ¿verdad? Este modelo así se le denomina turbina Pelton. Tiene la rueda y tiene sus cangilones o cucharas, ¿verdad? Cada ala es una cuchara y es impactada por un chorro a presión atmosférica. Entonces es una turbina de acción. Muy bien. Esta es otra turbina de acción, es una turbina denominada de flujo cruzado. Entonces, esta es parte de la tubería forzada, el fluido viaja a través de la tubería forzada, desde donde está siendo conectado, digamos, puede haber una cámara de carga, un pequeño embalse, pero no para almacenar agua y con esa producir, sino más bien para poder estabilizar el caudal, ¿verdad? Digamos, pequeñas crecidas del río o pequeñas disminuciones que no afecten la operación de la turbina, porque tengo ahí un recipiente que amortigua todo eso, la cámara de carga. Entonces, el agua es tomada de la cámara de carga y viaja a través de la tubería forzada, ¿verdad? Viaja a través de la tubería forzada. Aquí, antes de llegar al rodete, que es esto de acá, esta parte de acá, antes de llegar al rodete, el chorro sale a presión atmosférica, porque todo esto se encuentra a presión atmosférica. ¿Okay? O sea, es una turbina, igual que la Pelton, una turbina de admisión parcial. O sea, no todo el rodete se encuentra impactando con el fluido al mismo tiempo, ¿verdad? Para que se comprenda mejor este tipo de turbina, este esquema, aquí tengo el rodete, aquí tengo el fluido ingresando, y pero se llama de flujo cruzado, porque impacta acá, hay un cambio en la cantidad de movimiento acá, o sea, hay una transferencia de energía, y luego esa misma corriente intercambia energía aquí, pero se denomina de flujo cruzado. ¿Okay? Intercambia energía aquí. Aquí tengo una válvula de venteo que me asegura de que siempre va a estar en condiciones de presión atmosférica. De presión atmosférica. Entonces, si el agua impacta el rodete a presión atmosférica y abandona el rodete a presión atmosférica, es una turbina de acción, ¿verdad? Igual que la turbina Pelton. Son tipos de turbina de acción.
E igual que esta turbina, Pelton, la turbina de flujo cruzado, aunque aquí le han colocado un tubo de aspiración en esta figura, pero no hace las veces del tubo de aspiración de este tipo de turbina, de una turbina de reacción. En las turbinas de reacción, el tubo de aspiración juega un papel muy importante. Eso lo vamos a ver ya cuando comencemos a ver los modelos matemáticos con los cuales se puede predecir el comportamiento. ¿Aló? Vaya, está bueno. Bien, entonces vean otra clasificación de las turbinas. Turbinas de reacción, turbinas de acción. Vamos a ver. López Pérez. Sí, ingeniero. Explíqueme, López Pérez, ¿cuál es la gran diferencia entre una turbina de acción y una de reacción? Que en la turbina de acción lo que pasa es que el fluido sale de la distribución a presión atmosférica y hace contacto con el rodete a presión atmosférica. Y en la turbina de reacción no pasa eso. ¿Qué pasa en la turbina de reacción? Ahí sí, eso sí no me quedó muy claro. Porque dice que no pasa eso, pero Sí. muy bien, ¿alguien que le quiera ayudar? Muy bien, gracias. Ingeniero, en la turbina de reacción, las presiones a la entrada y la salida son iguales, mientras que en la turbina de reacción, las presiones a la entrada y la salida van a ser diferentes. Pues bien, esa definición es general, es así, ¿verdad? Lo que pasa es, matemáticamente, así se explica la turbina de acción. El cambio de presión del fluido antes y después del rodete es cero, porque ingresa con una presión y sale con la misma presión. En el caso de las turbinas de reacción, hay un cambio de presión de parte del fluido. Pero esa presión, cuando hay igualdad de presión entre la entrada y la salida de la turbina, es porque es una presión atmosférica. Por eso se dice que en el caso de las turbinas de acción, el fluido impacta el ala, el rodete a presión atmosférica y lo abandona siempre a presión atmosférica. O sea, hay igualdad de presión. Muy bien, creo que se ha comprendido eso, turbinas de acción y de reacción. Este es el rodete de una turbina de flujo cruzado. La turbina de flujo cruzado tiene muchas ventajas, es lo que se muestra acá. Las turbinas de flujo cruzado pueden utilizarse en pequeñas explotaciones, ¿verdad? Son rodetes fáciles de instalar, fáciles de instalar, de construir, de mantener. No son rodetes que se necesite tecnología de alta especialización, ¿verdad? Como en el caso de las turbinas de reacción. Las turbinas de reacción, su diseño es más complejo, ¿verdad? Son más complejos. Pero claro, tiene sus ventajas. Como todo, hay ventajas y desventajas. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? Hay turbinas de acción que no funcionan a presión atmosférica. No, todas las turbinas de acción funcionan a presión atmosférica. Ok, gracias. Lo que pasa es que cuando uno ve el modelo matemático, la conclusión es que vean, una turbina de acción es sinónimo de decir reacción igual cero, ¿verdad? Entonces la reacción se hace cero cuando las dos presiones son iguales. Eso es lo que sucede. La presión de entrada del rodete y la presión de salida del rodete son iguales, entonces el cambio de presión se hace cero. Y eso me lleva a un grado de reacción cero. Para no decir grado de reacción cero, entonces se utiliza el opuesto de la reacción, que es la acción, ¿verdad? Pero se dice turbinas de acción.
Y vean que digo y vean que menciono el cambio de presión al entrar el rodete y salir del rodete, porque hay que comenzar a diferenciar esto. No es lo mismo decir la entrada a la turbina y la salida de la turbina. ¿Okay? Esa es toda la máquina. Entrada a la turbina, salida de la turbina. Entrada al rodete, salida del rodete. Ahí me estoy refiriendo únicamente a un componente que es importante de la turbina, sí, pero solo es parte de la turbina, porque hay otro componente. ¿Okay? Igual puedo decir a la entrada del tubo de difusor, a la salida del tubo de difusor. ¿Verdad? Eso es bien importante y que no vayan confundiendo con eso. Muy bien, entonces, si ustedes ven en el caso de las dos turbinas que tengo, de las dos turbinas que hemos mostrado, en el caso de la turbina Pelton, el chorro impacta tangencial a la turbina. ¿Sí? Y en el caso de este tipo de turbina, el chorro o las líneas de corriente ingresan radialmente al rodete, ¿verdad? Ingresan radialmente al rodete y se dirigen al centro del rodete, donde abandonan el rodete y se incorporan al tubo de aspiración. Eso es justamente lo que estamos mostrando en esta figura. Entonces aquí tenemos el rodete Pelton, ¿verdad? Donde el fluido impacta tangencialmente, ¿verdad? Aquí tenemos el rodete de una turbina Francis. Esta no es la turbina, es el rodete de la turbina. ¿Okay? El rodete de la turbina Francis, que tiene esta forma. Las líneas de corriente ingresan de manera formando 90 grados respecto al eje de rotación y se dirigen al centro del rodete, ¿okay? Y lo abandonan de manera axial respecto al eje de rotación. ¿Sí? Y luego tenemos otra turbina, una turbina también de reacción, igual que la Francis, una turbina Kaplan. Entonces de la turbina Kaplan, el rodete. ¿Sí? El rodete de la turbina Kaplan. ¿Cuál es la característica principal de la turbina Kaplan? Bueno, además de que puede orientar sus alas para poder mantener buenas eficiencias, aún cambiando las condiciones de operación, las líneas de corriente se dirigen axialmente en el rodete. ¿Okay? En el rodete. Aquí solamente se están mostrando los rodetes de cada una de este tipo de turbinas. Para que vayan ya haciendo la diferenciación. Cuando yo les diga una turbina Pelton, ustedes deben de pensar en una turbina que tiene este tipo de rodete, que tiene este tipo de distribuidor, ¿verdad? Una válvula de aguja, ¿verdad? Y que es de acción, ¿verdad? Es decir, que no hay un cambio de presión antes y después del rodete. Y tampoco tiene tubo de aspiración. Cuando pensemos en una turbina Francis, debemos de acordarnos de que hay una caja espiral que alimenta el distribuidor y luego el distribuidor hacia el rodete, ¿verdad? Hacia el rodete. En una turbina Kaplan debemos de pensar siempre que es una turbina que tiene un rodete cuyos alas son móviles, ¿verdad? Son móviles. Y que las líneas de corriente circulan axialmente en el rodete. ¿Okay? Y que al igual que la Francia es de reacción, por lo tanto tiene tubo de aspiración, también tiene su distribuidor, ¿verdad? ¿Okay? Entonces de aquí sale otra clasificación. De acuerdo a la dirección de las líneas de corriente, las máquinas pueden ser tangenciales, como en el caso de la Pelton, pueden ser axiales, como en el caso de la turbina Kaplan, o pueden ser de flujo mixto, como en el caso de la turbina Francis. Que las líneas de corriente tienen componentes axiales y radiales, ¿verdad? Bueno.
Veamos entonces la turbina Francis. Lo que decíamos, la turbina. ¿Diga? Disculpe, ¿podría repetir lo último que dijo porque se le cortó el sonido? En este caso, de los rodetes. Sí, lo último que le alcancé a escuchar fue que estaba explicando cuáles eran los rodetes tangenciales, axiales, según las líneas de corriente. Exacto, son las líneas de corriente. Y estas son de flujo. Y del rodete Francia es de flujo mixto. ¿Verdad? De flujo mixto. Flujo mixto. O radioaxial. ¿Verdad? Porque los vectores de velocidad tienen esos componentes. Radial axial. Entonces, cuando tratemos la turbina Francis, debemos de recordar siempre que es una turbina de reacción, ¿verdad? Que es radioaxial o de flujo mixto, ¿verdad? El eje puede estar en posición horizontal o vertical. Aquí dicen que normalmente es de eje vertical, ¿verdad? Pero les digo que tenemos máquinas en el país que son de eje horizontal y no son pequeñas. ¿Okay? Entonces, bueno, pequeñas para nuestra capacidad, ¿verdad? No son pequeñas para nuestra capacidad. Entonces puede ser de eje vertical o de eje horizontal. ¿Okay? Cuando hablamos del eje nos estamos refiriendo, la posición del eje es cómo está orientado el rodete, ¿verdad? En este caso este sería un eje vertical, ¿verdad? Estaría aquí el eje. Quiere decir que aquí arriba tendríamos el generador. Si es de eje vertical, ¿verdad? Si es de eje horizontal, entonces el rodete estaría girado, ¿verdad? 90 grados y el eje estaría en posición horizontal. Dice que se utilizan saltos de altura intermedia hasta los 200 metros. Cuando habla de altura, la altura es un parámetro para escoger el tipo de turbina que usted va a utilizar. Cuando nos referimos a la altura, nos estamos refiriendo a esto, ¿eh? A esta altura, la altura bruta menos las pérdidas. Las pérdidas andan ahí por lo máximo el 5%, lo máximo. No, porque hay quienes dicen que hasta el 2%. Entonces, si yo tengo esta diferencia de altura, de 40 metros, o 50 metros, puedo decir que una turbina Francis es la que se recomienda, ¿verdad? Si la altura anda ahí por los 20 metros, entonces es una turbina Kaplan, ¿verdad? Las turbinas Pelton son para alturas mayores de 100 metros. Turbina Pelton. Por eso es que en nuestro país turbinas Pelton no tenemos. Porque la geografía en nuestro país no es para esas diferencias de altura, ¿verdad? Porque esta altura, la altura que hay desde acá hasta acá, depende de la geografía del país, ¿verdad? Depende de la geografía del país. ¿Qué tanta altura se puede lograr desde aquí hasta acá? Bien. La turbina Francis dice que puede dar hasta saltos de 200 metros. ¿Okay? Caudales muy variados, entre 2 y 200 metros cúbicos por segundo. El primer parámetro para seleccionar el tipo de turbina es la altura. ¿Okay? Luego, con el caudal y la altura, entonces se puede hacer otra clasificación dentro de esas. Después de establecer el tipo de turbina, hay que establecer cuántas turbinas, 2, 3 o solamente una. Eso ya va a depender de otros parámetros. Uno de ellos es el caudal. Bien. El distribuidor está compuesto de alaves móviles para regular el caudal, igual que en el caso de la Kaplan, ¿verdad?
El agua procedente de la tubería forzada entra perpendicular al eje de la turbina y sale paralela a él. Es lo que le habíamos mencionado acá. Entra perpendicular al eje de la turbina, que en este caso sería vertical, y sale paralelo a él. La turbina Francis. Y aquí tenemos una figura bastante ilustrativa de la turbina Francis. Su caja espiral, ¿verdad? La caja espiral. Vean la sección variante. Vamos a ver, ¿quién me dice por qué la sección varilla? Vamos a darle oportunidad a Karen Vanessa. Karen Vanessa. Bueno, falla, ¿verdad? Vamos a echar aquí. Ana Ruth. Falla también. Idalia Lourdes. Bien, falla. ¿Diga? Yo creo que es porque de esa manera se pueden evitar menos pérdidas. ¿Quién? Idalia. No, Ruth, es que me desconecté en un momento porque el internet falla. No, Ana Ruth. Ana Ruth, la permítame, me lo voy a borrar aquí que la había puesto falla. Ana Ruth. Dígame, Ana Ruth, ¿por qué dice que el internet me falla? Sí, dígame por qué la sección variable. Porque de esa manera se pierde menos energía en el fluido. Sí. Bueno, veamos quién le quiere ayudar a Ana Ruth. Vamos a buscar a Marlon Alcides. Marlon Alcides. Buenas noches, ingeniero. Dígame. Yo diría que es porque para reducir la velocidad. No. Ingeniero. Están fallando las preguntas. Ingeniero, si no mal me equivoco, usted dijo que había una reducción en ese tubo para evitar las pérdidas, porque ahí cuando el fluido se va transportando, se ven unas pérdidas. Ingeniero. No. Para reducir la presión del líquido. ¿Diga? Para reducir la presión, había dicho. Es para mantener el caudal, me parece, ingeniero. ¿Para? Aumentar la velocidad. Mantener el caudal para recoger las líneas de corriente. No, tampoco. O no Podemos tener constante caudal. No, tampoco. Como el caudal va disminuyendo, es necesario mantener la velocidad, parece que dijo. Sí, una velocidad constante. El caudal va disminuyendo, es necesario mantener la velocidad. Por eso se disminuye el área transversal. Exacto. Porque el caudal va disminuyendo, ¿verdad? O sea, vean aquí la flecha. ¿Qué me indica la flecha? Que el caudal viene de aquí, de la parte. Aquí entra el agua, ¿ok? Ven acá el puntero. Ven el puntero. Sí. Vaya. Esta es la sección mayor de la caja espiral. Entonces, ingresa el caudal y comienza a incorporarse en el rodete. ¿Okay? Comienza a incorporarse las líneas de corriente en el rodete. Claro que esto lo hace simultáneamente. Aquí es como que hubiera que tomar una línea de corriente y quiero ver cómo se comporta. Le sigo la trayectoria de la línea de corriente y se comienza a incorporar aquí.
A medida el fluido va circulando a través de la caja espiral, la línea de corriente se va incorporando al rodete. Entonces el caudal va disminuyendo. Pero yo quiero que todos los álabes del rodete ingrese el fluido a la misma velocidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si el caudal va disminuyendo, tengo que disminuir la sección transversal para mantener la relación que velocidad es igual caudal entre área. Si el caudal disminuye, tengo que disminuir el área para mantener la velocidad. Y por eso la sección va disminuyendo. Cuando ya llega acá, ya el caudal disminuyó tanto que el área se ha disminuido bastante. Y así aseguro de que todos los álabes del rodete reciben el fluido a la misma velocidad de entrada. ¿Verdad? ¿Quedó claro ahora? Ok. Y aquí arriba podemos ver el mecanismo de los álabes del distribuidor, ¿verdad? Vamos a ver quién me dice, Jorge Luis Pineda. Dígame por qué los álabes del distribuidor pueden moverse. ¿Qué permite ese movimiento de los álabes del distribuidor? El movimiento para que y que se así para que a veces hay circunstancias en las que hay que modificar el ángulo que queda el rodete. Para modificar el ángulo, pero además de modificar el ángulo, ¿qué más haces? Modificar el caudal. Exacto, modifica el caudal, ¿verdad? Muy bien, modifica el caudal. Muy bien. Se modifica el caudal. Recuerden que la potencia que la turbina va a generar no va a ser constante, ¿verdad? No sé si usted ya lleva instalaciones eléctricas. No, ingeniero. No, pero llevaron análisis eléctrico. Tampoco. Sí, ingeniero. Sí, eso sí. Saben de la frecuencia, los 60 Hz. Sí, ingeniero. Ok, entonces, ¿cómo nos aseguran la frecuencia los generadores de energía? Esa frecuencia es asegurada, creo que era. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, esa frecuencia es asegurada porque la potencia que las máquinas generadoras desarrollan debe estar justamente igual a la potencia que demanda que el consumo demanda, ¿verdad? Si se produce más potencia de la que se demanda, entonces la frecuencia se incrementa, ¿okay? Y si se produce menor potencia que la que se demanda, entonces la frecuencia disminuye. Para lograr que la potencia producida por las máquinas sea igual a la potencia demandada, los generadores deben de tener una manera de regular la potencia que están suministrando, ¿verdad? Las máquinas hidráulicas, las turbinas hidráulicas, tienen esa ventaja de que pueden regular la potencia que ellas están inyectando a la red y de esa manera mantener la frecuencia dentro de un intervalo aceptable, ¿verdad? Es más, esta regulación de potencia que ellas son capaces de hacer debido a estos sistemas como el distribuidor es otro servicio que le venden a la red. Les pagan por ese servicio, por la regulación de frecuencia. Muy bien. Entonces la turbina Francis, ¿verdad? El distribuidor y el tubo de aspiración. Aquí tenemos el mecanismo que desplaza los álabes del distribuidor, ya sea cerrándolo o abriéndolo,
Aquí hay dos cilindros hidráulicos que hacen girar este anillo, y este anillo a través de unos vástagos desplazan todos los álabes del distribuidor simultáneamente, ¿verdad? Simultáneamente. Pero la regulación es mínima, o sea, no crean ustedes de que uno ve el gran movimiento, no, sí. Es mínima la regulación. Muy bien. ¿Qué podemos ver de ahí arriba? Un caracol. O la caja espiral. La caja espiral, ¿verdad? La caja espiral, cae muy bien, la caja espiral. Entonces vean acá, el ingreso del agua acá, y comienza a rodear el rodete. La línea se va incorporando, el caudal va disminuyendo, quiero mantener la velocidad constante, tengo que ir disminuyendo la sección transversal, ¿ves? Hasta llegar a esta sección. El rodete de una turbina Francis. Aquí vean los álabes del distribuidor, miren. ¿Sí? Estos álabes giran y este espacio entre ellos disminuye o aumenta dependiendo del sentido de rotación. Por ejemplo, en la posición en la que está, ¿verdad? Si gira en sentido antihorario este álabe, si todos los álabes giran en sentido antihorario, entonces se cierra el espacio, disminuye el espacio. Si giran en sentido horario, entonces abren el espacio, o sea, aumentan el caudal. Y aquí tienen el rodete. Un esquema más completo de la turbina Francis. De la turbina Francis. Y tengo el rodete de la turbina Francis, que va a ir colocado acá.